Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio semanal de Expresando la Voz de Cristo, Verdadeando, donde en esta oportunidad estamos junto a ustedes para hablar de un tema muy pero muy importante en el cual cada creyente vive y vamos a estar compartiéndolo junto a Juan Medina. ¿Cómo estás, amigo? Volví. ¿Cómo estás? La verdad que sí, hace rato no nos hablábamos. A ver, no pasó tanto en realidad. 2 meses. 2 meses, sí. Un mes y medio por ahí, pero bueno, igual, es un montón. A veces uno quiere estar... Pasa rápido el tiempo. Vos que estás toda la semana, literalmente, sí. O sea, pero yo que te escucho, te veo y digo, un mes y medio no estuve. Quiero volver, necesito volver. La verdad es increíble hablar con vos. Me llevas a, como siempre lo digo, ¿no? A hablar más pausado, a pensar más, a reflexionar sobre lo que me estás comentando. Y es lindo volver a hablar con vos, amigo. Nosotros hablamos por fuera, ¿no? Preparando, tenemos un grupito con todos los chicos. Pero es diferente estar en la mesa. Sí, obvio. Creo que el ambiente de mesa es diferente, ojo. Sí. Pero no, sí, este tema en particular es algo muy lindo para reflexionar, para poder entender que el desierto es algo más allá de lo que muchas veces se nos enseñó en una congregación. Sí. Es un poco más profundo, es un poco más grato también en las cosas del Señor. Pero es necesario. Es necesario. Pero, ¿sabes qué estaría bueno? Que podamos charlar cada uno una pequeña porción de algún desierto que hemos pasado. No sé si te parece. Qué maravilloso. Lo voy a poner en Instagram también para compartir con la gente, sí, ¿no? Por favor. Y lo que quieran. Algún pequeña reflexión de algún desierto que hayan pasado en algún momento cronos de la vida. Claro. Que nos puedan compartir, para así podemos interactuar. Sí. Así podemos conocerlo. Y bueno, nosotros... De nuestro lado, sí, así es. Empezá vos. Vos traes el tema. Me retiraste al muere. No, pero en la vida del Señor, bueno, yo desde muy chico, literalmente, vengo en las cosas del Señor, literalmente desde los 11 años. Pero me ha pasado estar en diferentes desiertos, que lo voy a cambiar, a mí me gusta llamarlo tempestad. También está proceso, problema, como quieran llamarlo cada uno. Nosotros en el título le pusimos desierto. Yo lo voy a cambiar a tempestad. Pero yo he pasado por muchas tempestades en mi vida, que gracias a eso he podido crecer, tanto espiritualmente como humanamente, digamos. Claro. Y muchas veces en la adolescencia, una cosa así chiquitita. Hoy yo soy líder de jóvenes. Sí. Y los vivo con mis chicos, que una cosita así chiquitita muchas veces lo hacen así gigante. Claro. Pero eso no quita que sea una tempestad. Claro. A veces la convivencia, con quienes estás creciendo, por ahí no van a la iglesia, por ahí hay una contradicción en cuanto a la crianza, en lo que a vos te están enseñando en la congregación. Eso es mucho lo que me tocó a mí. El tener que vivir constantemente de esto de estar contradiciendo lo que me enseñaban en la iglesia y los que por ahí me estaban criando. Y yo necesitaba que ellos vean que lo que estaba aprendiendo, sigo aprendiendo, era lo correcto, era Cristo. Sin embargo, era sano, pero muchas veces pasaba de que no querían que vayan, que no querían que... Y para mí eso, por ahí, para un joven, para un adulto es algo pequeño, porque hoy ya uno que tiene familia lo dice, pero... Claro, porque ya lo pasó. Ya lo pasó, ya lo vivió, tiene familia, sabe cómo, por ejemplo, hoy yo tengo una hija y sé cómo el día de mañana me voy a guiar con ella, en cuanto a las cosas del Señor hablando, ¿no? Claro. Y me pasó eso de, en ese momento, tener que estallar un montón de veces y decir, Señor, quiero que se le revele a estas personas lo que estoy haciendo. Y en ese momento no vi los frutos. No es que fue instantáneo, pero a su tiempo. Claro. A su tiempo los frutos se dieron a conocer. Wow. ¿Por qué te digo? Porque hoy muchas veces, en este caso mi mamá, hoy en día, gracias al Señor, me pide consejos de cuanto a las cosas del Señor. Qué lindo. Qué me habla sobre esos temas. Muchas veces las veo congregando. Y eso es hermoso, porque ahora estamos compartiendo algo. Estamos compartiendo aquello que en algún momento escaseó,
Ujú, en cuanto a choques por ahí claro. culturales, en lo que ella quería criarme, de lo que yo me estaba criando en la adolescencia en las cosas del Señor. Esa tempestad al final es el sentir de que el final de esa tempestad llegó y al final está ese, por así decirlo, ese premio en cuanto a las cosas del Señor. Claro. No material, sino algo espiritual. Espiritual. Ujú. Pero bueno, eso es una pequeña porción de lo que pasó a mí. Wow, qué ¿Y vos, amigo? maravilloso. Yo, ¿Algo? a ver, en tema de desierto, sé que me metiste en un problema terrible. Claro, Bueno, no esto lo no está tenía escrito, planeado, ¿eh? no lo tenía pensado. Yo, a ver, me crié también en el cristianismo, ¿no? Siempre he tenido esa necesidad de encontrar un lugar, ¿no? Sí, Mis padres eran como que iban de un lado para otro en congregaciones, pero yo creo que el mayor desierto, ¿no? Yo recuerdo, eh, antes, ¿no? De entrar al punto, yo estoy hace 2 años en el punto en el cual el Señor rescató mi vida, ¿no? De una locura que quería hacer. Y antes de eso, yo pensaba que estaba solo, que prácticamente no había nacido de nuevo o que no había recibido al Señor, ¿no? claro. Esto analizando ahora, ¿no? Pero recuerdo muy bien cuando mi mamá, siendo adolescente, me hizo el paso de fe, no me lo voy a olvidar. Y fue, digamos, el cambio, ¿no? De aceptar al Señor. Después, bueno, me bauticé y todo. Y después de ahí vino un desierto en el cual, también por nuestras decisiones, pueden llegar a generar, ¿no? En el cual estuve 8 años bastante, con mucha dificultad, ¿no? En el punto de venir a la iglesia, no venir, pasar por muchos problemas, me encontraba solo, no encontraba, una dirección, ¿viste? Claro. No encontraba a alguien que me apoye, siempre busqué esa ayuda, así, de personas, ¿no? Y siempre, viste, estaba en este punto, la soledad. La soledad Mm, siempre me acompañó, fue algo muy parte de mí, viste. Y yo creo que el Señor, el desierto, en el cual punto, al punto que quiero remarcar, ¿no? El desierto fue eso mismo, ¿no? En el que yo viví, la soledad, el sentirme mm, solo, ¿no? El no encontrar a nadie a mi alrededor, ¿no? claro. A pesar de que estemos rodeados de personas, ¿no? Esto es algo, de adentro, ¿no? De la intimidad. Y el Señor lo que me quería enseñar en ese desierto es que Él estaba. Claro. Entonces, eso fue lo que más he vivido, ¿no? En cuanto a proceso, o tempestad, o desierto, ¿no? El aprender que, Dios está con nosotros. Claro. Dios está ahí en la soledad. Eso es, creo que, lo mayor, digamos, en el cual, en cuanto a proceso desierto, el Señor me hizo dar cuenta, ¿no? Y esto lo aprendí hace un par de meses, 1 año y medio, o sea, Claro. cuando uno aprendió a caminar, ¿no? Y a depender de Dios. Entonces, yo creo que el final, como vos decías, ¿no? De este desierto que uno camina, es eso, Cristo en nosotros, Cristo como, guía, Cristo como amigo, Cristo como nuestro acompañante eterno. Y Él dice, ¿no? En su palabra, estaré con ustedes hasta el final de los días, Mm, ¿no? Y es una linda promesa, pero hay que, sentir y vivir eso. exactamente. Y es una locura, amigo, porque vos ponete a pensar, no existe ninguna persona sobre la tierra que no haya pasado una tempestad, Es un verdad, desierto. sí. O sea, en algún momento nosotros tenemos que, no es que la vida no es color de rosas. No. De hecho, si nosotros sacamos el contexto cristiano y sacamos y vemos a las personas que aún no conocen a Cristo, muchas de esas personas que no conocen a Cristo tienen modelos de Mm, personas claro. fuera de la religión y demás, que son ejemplos de vida Sí, son ejemplos de vidas. en la cual le pasaron también tempestades. Sí, 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 sí. Y las mismas personas lo toman de ejemplo para su propia tempestad. Claro, claro. Me ha pasado mucho de ver por ahí en Instagram, scrolleando, ver videos de motivacionales. Sí, 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 no faltan. No y son mucho de autoayuda. De hecho, por ejemplo, bueno, él es cristiano, pero por ejemplo, Daniel Javif, ¿es? O Aún no, Javif, sí, no es conozco. un
Es un orador que es cristiano, pero es más para las personas del mundo, como que te da aliento. Wow. Y a las personas les sirve. En cierto punto les sirve. Claro. Sí. Esto estaba pensando justo. No lo quería decir En nomás. cierto punto les sirve. Por ejemplo, las personas del mundo, y tomé 2 ejemplos, Ujú. pero el que más me gusta es, por ejemplo, Harlan Sanders. No sé si lo conoces. No. A ver, yo sé que lo conoces. ¿Alguna ¿Sí? vez comiste en KFC? Los Sí, pollos fritos. sí, sí. Bueno, es el dueño, el que creó KFC. Bueno, dame café. Ok, El de bien. KFC, él literalmente al último momento de su vida dijo que no quería saber más nada de la vida porque literalmente estaba tapado en deudas y a los Wow. 80 y pico de años, no quiero poner fecha exacta porque la verdad no me acuerdo, Ujú. pero sé que era a los 80 y pico. En el transcurso de ese año, dijo, yo es una receta que me enseñó tal persona, la voy a poner a prueba y la voy a vender. Chao, le puso KFC. Mira vos, qué Era pollo locura. frito. Pollo frito. Y se hizo tendencia mundial. Sí. Para muchas personas es la constancia de que a pesar de que estás endeudado hasta la cabeza por ahí, no perder la esperanza de que algún día puedas llegar a salir de las De deudas, la por deuda. ejemplo. Sí, sí, sí. Y de que puedas llegar a pegarle con algo que vos sabes. Ujú. Eso fuera de las cosas del Señor. Después nosotros tenemos 2 ejemplos dentro de las cosas del Señor que son claritos de la tempestad. Mm. Me encanta uno más que otro, pero los 2 pasaron por esa actitud, la tempestad. Uno es el apóstol Pedro y el otro el Ujú. apóstol Pablo. Sí. Pero el apóstol Pablo, Pablo pasó todo. pero el apóstol Pablo pasó un montón de cosas. Literalmente el Nuevo Testamento está escrito por las cartas de él. Sí. Pero leyendo Hechos, vos ves que todos los discípulos, Ujú. todos los que eran apóstoles, todos los que formaban la primera iglesia, Sí. pasaron por la tempestad. Si no, preguntale a Esteban, Ya, uf. que fue el primer mártir. Fue el primer martes. ¿Entendés? O sea, tenés un montón de ejemplos, un montón de formas. A Juan literalmente lo torturaron, Sí. y después lo llevaron a una prisión donde vio el apocalipsis, ya en su vejez. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Tenés un montón de ejemplos. Pedro muriendo, crucificado Invertidamente, sí. invertidamente porque dijo que no era digno. Ujú. ¿Me entendés? Un montón de desierto. Y aún capaz que antes, o sea, Sí, 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 sí. no conocemos a profundidad lo que realmente sintieron ellos, pero sí sabemos que sufrieron tempestades. Sí. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que vamos a sufrir tempestades. Mm. Continuamente. No es que es una sola tempestad. Claro, y ya está, la Y superé. ya está, ya la superé. Sí. De hecho, si somos autocríticos Mm. en nuestra propia vida, sabemos que tenemos que mejorar Mm. actitudes, dolores de la vieja vida. Tenemos que perdonar a personas, tenemos que dejar viejas costumbres. Me he encontrado con muchas personas, por ejemplo, que por ahí están hace un montón de tiempo y por ahí les cuesta muchísimo dejar de decir malas palabras. Claro, dejar de decir malas Pero palabras. Wow. es natural en la En persona. la persona, sí. Y eso, el dejar de decir malas palabras, es una tempestad. Si no, a la persona, por ejemplo, que va a la iglesia, conoce a Cristo y quiere por ahí dejar de fumar, eso es una tempestad para esa persona. Wow. Toda cosa es una tempestad. Toda cosa que no venga de Cristo es una tempestad. Mm. Todo aquello que me hace pecar y el tener que dejarlo es una tempestad. Wow. Entonces, cuando bueno. yo me posiciono y voy conociendo a Cristo, el Señor me pone en prueba, en prueba, en prueba, en prueba. Claro, tiene que ir quitando todo lo que. Va quitando todo aquello, ¿para qué? Claramente para que no haya más de mí. Ujú. Porque todo lo que es esos procesos, esas tempestades y esos desiertos que Él nos lleva en desierto, Sí, tienen un punto. tiene un punto para dónde va. Ujú. Y es para que se vea a Cristo. Wow. Ujú. ¿Entendés? Y en el Viejo Testamento tenemos 2 ejemplos. Y siempre en el desierto hay 3 etapas. Creo que la más difícil es la del medio. Sí. Tenés el inicio, el medio del desierto y el final del desierto. Mm. En el inicio es cuando sabés qué es lo que tenés que dejar o lo que te pasa y tenés que arrancar y bueno, vamos a hacer todo lo posible y la gran mayoría en el inicio arranca con sus fuerzas.
Wow. Sí, sí, es que, a ver, yo creo que cuando el Señor nos remarca, ¿no? Esto no corresponde, Claro, uno dice, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? vamos a Y hacerlo. empieza, vamos a poner el ejemplo del cigarrillo. Yo nunca fumé, ¿no? Pero tengo a mi papá que fuma, desde sus 14 años, creo, ¿no? Claro, Y él ha intentado con su fuerza dejar el cigarrillo. Hoy tiene, no voy a pecar fallando, ¿no? Pero creo que 70 y pico de años. no sabía la edad de tu papá, Eh, amigo. Bueno, me pasa. a, a- a veces se me olvida mi edad, imagínate. 72 años, si no me equivoco, que me dijo mi mamá la otra vez. Y aún así sigue fumando, Claro, ¿viste? Entonces, y el Señor, vamos a hacer, esto va a ser, y se lo voy a mandar. Para mí, el Señor le ha puesto lo que le pasa, para que él entienda que debe dejar eso. claro, Porque a pesar de su cáncer, a pesar de sus preinfartos, a pesar de todo lo que le está pasando, él no lo suelta. claro. Está atado. Está atado. Él piensa que con su fuerza, con que... Y se justifica, ¿no? Se justifica pensando que no, es que lo necesito. Claro. ¿Entendés? Entonces, no es con su fuerza, es con Cristo y más de Cristo. La otra vuelta vi un reel eh, que me hizo como lagrimear, ¿viste? Mm, De un papá. Era como un podcast, pero era un pequeño reel. Un papá y un hijo que tenía cáncer, ¿viste? Y le pregunta, ¿por qué? ¿Vos estás enojado con Dios? Le dice. No, no estoy enojado con Dios, le dijo. El nene que tenía cáncer. Era nenito, más de 11, 12 años no tenía. wow. Y le dice, ¿por qué no estás enojado con Dios? Porque me parece innecesario estar enojado con Dios, dice. Me parece que no es lo correcto. ¿Y por qué crees que Dios te dio el cáncer? Le pregunta. Wow. Y porque quería que lo pase yo, porque soy un niño especial, dice. Que prefiero pasarlo yo y que no nos pasen mis hermanas. Wow. Decía. Y el papá se puso a llorar, ¿viste? Qué fuerte, Dice, amigo. ¿por qué papá está llorando? Y porque creo que te duele, sí, porque yo quiero estar en tu lugar. Yo desearía tener el cáncer que vos tenés, para que vos no lo pases, dice. Y justo me veía el reflejo de Jesucristo en la cruz. Muchas veces, ¿qué hubiese pasado, no? Pasa de mí esta copa. ¿Entendés lo que te Qué digo? maravilloso. Y eso es lo que me refleja, ¿me entendés? Ese pequeño reel. Muchas veces nosotros estamos atados a enfermedades, a dolores, dentro de nuestro corazón. Estamos y no soltamos. Y eso mismo nos enferma. Sí, wow. Maravilloso. Eso mismo nos enferma. Y muchas veces nos olvidamos que hubo una persona que decidió por amor, llevarse todo eso en una cruz. Lo único que nos pide es que miremos primero esa cruz, Así es. que la miremos, después que nos veamos Sí, y después que la traspasemos. así es. Entonces, es una locura porque primero al verlo ya lo estoy conociendo, ya sé quién es Sí, y lo reconozco. lo reconozco. Pero muchas veces al solo mirarlo no alcanza, No, ¿entendés? Por eso los desiertos, sí. por eso las tempestades. Y es a veces muy doloroso mirarlo desde este lado. Y como te decía, había dos ejemplos Ujú. en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como es Moisés, como es David, el rey David. Sí. David, a sus 16 años, siendo ungido según estudiadores, Ujú. y Moisés, habiendo tenido por ahí como, como haber reconocido a su pueblo, saber de cuáles son sus raíces, cuál es su Claro. sangre, ¿De dónde tu- viene? Ujú. tuvo un despertar, tuvo compasión Ujú. por sus raíces Ujú. y mató a un egipto, porque Sí, vio cómo lo estaba maltratando. sí, un egipcio. A un Ujú. egipcio, perdón. Eh, eh, y vio cómo lo estaba maltratando y lo mató. Sí, Al otro día pasó que uno de los mismos hebreos lo mandó al muere prácticamente, le dijo sí, que me vas a matar como al egipcio, tuvo sí. miedo, huyó Ujú. y el mismo faraón lo dio por matar. Lo dio así. Claramente estaba en toda su verdad de querer matarlo porque hizo un delito, homicidio, encima a un egipcio, Claro, sabiendo que él fue tipo adoptado, ya adoptado. Ujú. huyó. ¿Dónde huyó? A Madian. Ujú. Y es acá donde quiero recalcar. Muchas veces, vamos a arrancar con Moisés, después vamos con David. Dale, sí, 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 amigo. Em,
¿A qué quiero recalcar? Él fue a Madián. Madián, quiero que entiendan esto. David se fue a los 40 años de Egipto. Moisés. Moisés, perdón. Se me están cruzando Sí, los nombres. se están Se me cruzando. fue. Moisés se fue a los 40 años De de Egipto. Egipto a Madián, Sí. en la cual conoció a su mujer, conoció a su suegro. Y, y a partir de ahí empieza un proceso en Moisés. Ujú. De hecho, Madián significa lugar de juicio y contienda. Moisés estuvo en su lugar de juicio por 40 años, estando seguramente y sin ninguna duda de contienda consigo mismo. Pero el Señor jamás nos pone una tempestad o desierto sin motivo alguno. Claro. Todo desierto, toda tempestad tiene motivo, como estábamos hablando recién. Sí. Después de 40 años, viene la famosa zarza, la Wow. zarza de fuego. Sí. Que no me voy a poner a explicarlo, creo que muchos ya lo conocen. Sí, 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 sí. Que no se consumía más esa zarza Ujú. y Moisés dijo, ¿qué onda con esta zarza que no se consume? Voy a acercar, esto es tierra santa, sacate los calzados. Sí, 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 sí. Y le dice qué es lo que tienen que hacer. A los 81 años, desde los 80 para 81, Moisés va a liberar a su pueblo. Ahora, yo me pregunto en mi interior, em, Moisés, sabiendo todo lo que pasó con el miedo que tuvo dentro de 40 años, ¿habrá vuelto a ese lugar en el momento que terminó ese proceso y arrancó el otro? Porque no es Claro. que pasó 40 años y listo, libero a mi pueblo y ya está, me voy. No, sino que arrancó otro proceso. Sí. Un proceso de los de Israel, De digamos, Israel mismo, claro. de los hebreos Ujú. caminando en el desierto. Historiadores dicen que eran 40 días Es muy loco eso, y amigo. por terquedad tuvieron 40 años. Es muy loco eso porque me lo remarcó fuera de cámara y yo dije, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo saben que son 40 días? Es increíble la tecnología, ¿no? Claro, Cómo pueden claro. llegar Además, me dijiste que hay gente, historiadores, que lo Lo hicieron, que hicieron el caminaron camino. y voy a decir, dale. Impresionante. Claro, bueno, yo claramente no tenía el GPS, Claro, sí, sí. pobre Moisés. Pero no fue por Moisés. Si Claro. era por Moisés, yo creo que hubiese entrado a la tierra prometida. Sí, 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 sí. Pero tenía un pueblo que estaba muy arraigado, estaba atado Sí, a costumbres. ¿Entendés? Ya no era Moisés, Moisés ya había sanado de sus errores del pasado. sí, 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 sí. De hecho, si vos lees un poco más, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés como que cae en enfermedad o algo así. No quiero pifiarle, pero el Señor como que le dice al Señor que eh, tiene que tener las cuentas pendientes con él. Ujú. Que en ese caso era la circuncisión de su hijo. Antes de entrar a Antes de entrar a Egipto. Egipto, Sí. antes de entrar a Egipto, Te perdón, dijiste la la tierra tierra prometida. prometida. Antes de Dijiste. entrar, Sí, a sí, 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 Egipto, sí, sí. Era el tema de su hijo. de su Ujú, hijo, ujú, que vos decís, dale, Señor, es ujú. un Detallito. detallito, Señor. Sí, sí, Pero sí. no, para el Señor es importante. Sí, 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 sí. A veces hasta los pequeños detalles son tempestades en nosotros. Wow. Ujú. Y lo que recalco de Moisés es que él supo, él supo realmente qué era lo que le estaba afectando, tanto en las cosas que hizo en el pasado como en la circuncisión de su hijo, Ujú. y se liberó de eso. Llegó al final del desierto. Pero ahora tenía que ser acompañado en otro desierto. Sí. Un desierto literal Sí, ahora. sí, 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 literal. Y, y estuvo 40 años. O sea, él no lo pasó 40 años, pero en sí, el pueblo hebreo sí lo pasó 40 años. Claro. ¿Me entendés? Y hubo un choque de realidad. Tuvo que haber otra Generación. generación para entrar a la tierra prometida, como fue con Josué. Sí. Y ahora vamos a ir, como arrancamos nosotros con un poco de nuestros desiertos, de nuestras tempestades. Que dijiste que el Señor siempre está. A Josué le dijo, esfuérzate y sé Y valiente, sí, valiente. porque como estuve, como dices, voy a estar contigo. Así es. Así es. Entonces, y desde ahí arranca la historia de Sí. Josué. Pero no nos vamos a ir con Josué. A lo que voy es que muchas veces nosotros mismos, y no es por tener 40 años, a veces es como te hablaba antes, afuera de cámara, a veces pueden ser meses, pueden ser un año, puede ser 2 años, a veces puede ser toda una vida. El tiempo lo determina el Señor.
en realidad, Sí. creo, ¿no? O sea, Lo determina el Señor, pero también lo determinan nuestras acciones. nuestras acciones. Sí, 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 sí. Si yo no me libero de una falta de perdón, Claro. el Señor no va a perdonar por nosotros. No. ¿Entendés? Y me ha tocado ver, por ejemplo, a mi abuela, a la bisabuela, perdón, ya en sus últimos momentos pedirse perdón con sus hijos. Ujú. Y a veces uno piensa, ¿y por qué espera tanto tiempo, ya lo último, para perdonar a sus hijos? Y ver que se perdonan de corazón. Sí. Pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle. Cuando veo la cruz, ¿entendés? Y cuando ya estoy ahí, en la cruz, juntamente crucificado con Él, es cuando se me revela ese amor. Wow. Entonces, esas cosas, es un proceso, ¿eh? O sea, tenemos 3 etapas. Inicio, el medio del desierto Del y el desierto. final. Sí, sí, sí. En el medio ya no podemos más, amigo. Me ha pasado en muchos desiertos estar en el medio con mis propias fuerzas, querer hacerlo. Mm. Te ha pasado de Sí, estar sí, 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 sí. en un punto ya abajo y decir, solo sé que yo no puedo, Señor. Sí, sí, sí. Si no lo haces vos, no sé qué va a pasar. Y el Señor arranca. Parece que el Señor en ese transcurso del inicio a la mitad no habla. No, él espera que. Yo creo que. Claro, nosotros cuando arrancamos el proceso, ¿no? El desierto, él nos lleva. Está viendo, ¿no? Que él encamina, ¿no? Su palabra dice, él encamina los pies del hombre, los pasos del hombre, dice, ¿no? Creo que es un Salmos. Entonces, sabiendo eso, y cuando nosotros entramos a un desierto y entramos, sí, vamos a pasar esto, vamos a tratar de romper esto, y entramos con nuestra fuerza a dejar cosas, y no podemos, y vemos que no podemos, y vemos que no podemos, poniendo el ejemplo de mi papá otra vez, ¿no? Él queriendo dejar el cigarrillo, ¿no? Yo sé que pongan su desierto, ¿no? Su problema, Claro, queriendo dejar el cigarrillo, y fue reduciendo el atado, pero aún así no lo deja. claro. Aún así sigue estando, viste, en él. O sea, que fume uno o que fume 20, es Es lo lo mismo, mismo. lo estás Para el fumando, Señor es lo mismo, lo estás exactamente. consumiendo. Entonces te estás matando a vos mismo con eso. Claro. Y el Señor nos lleva a un límite en el cual nosotros entremos en este punto que vos decías, ¿no? Reconocer que con nuestra fuerza no podemos, Claro. que necesitamos que Él haga su obra. Claro, exactamente. Y en cuanto a Moisés hablando, eh, es muy hermoso porque es un reflejo. Sí, Yo quiero que vean esto todo como un reflejo de lo que va a pasar, de lo que ya pasó, amén. que es Cristo. Es Cristo. Pero no nos adelantemos, hay otra persona que quiero hablarles, que es David. David. Historiadores dicen que cuando eh, fue ungido tenía 16 años. Ujú. No lo puedo hacer yo, no lo puedo afirmar con certeza, Claro. pero dicen que fue a los 16 años. Ujú. Y no fue hasta los 30 que fue rey. Claro. Pero hay algo que me llama la atención, que hubo un evento que lo hizo más famoso, le dio más privilegios en cuanto a ser líder militar y todas esas cosas, que fue la guerra contra los filisteos, Ujú. David versus Goliat. Claro. Y acá hay otro reflejo. 40 días, el enemigo, Goliat, diciéndole al pueblo de Israel que elija un campeón para Wow. pelear contra él, que si él ganaba claramente había como una profecía de por medio de que lo iba a dar de comer a las aves, Sí. los iba a matar a todos. 40 días, amigo. En el día 41 David llega a darle comida a sus hermanos, porque 40 días estuvieron clavaditos ahí, nadie hizo nada, no hubo ninguna matanza. Algunos se habrán retirado. O sea, esto ya es algo de imaginación mía. Algunos se retiraron, ¿cómo vamos a matar a ese loco? Tiene casi 3 metros. El miedo actuando. Claro, yo mido 1,50 m. Le llego a la rodilla. La rodilla. ¿Entendés? No, me voy a mi casa, me voy con mi familia. Claro, claro, claro. Y algunos desertaron, otros no. ¿Entendés? Y ahí llega David. Y David lo escucha en el día 41. Wow. ¿Quién es
esta persona, ¿quién se cree que es para retar al ejército del Dios viviente? Dice. Yo me ofrezco. Yo quiero ir a luchar contra él. Dicen que él, para esa edad tenía entre 17 y 18 años. Wow, amigo, qué locura. Amigo, 17 y 18 años contra. Y vos sabés que Saúl le decía, está escrito, pero él es un hombre de batalla, tú eres un muchacho, le dice. Claro. Y él le dice, yo fui pastor de ovejas y he cuidado al rebaño de mi papá y me lo ha llevado oso, me lo han llevado león y el Señor me ha librado de esas garras. Y también me va a liberar de Goliat. A lo que voy es esto. David, siendo un entregado en las cosas del Señor, David, por sus acciones, no era la mejor persona, Claro. pero fue reconocido como el hombre que conforma el corazón de Dios. Sí, así es. Pero por su entrega, por su forma de estar en la batalla. Ahora, me imagino antes a David, antes de toda la preparación, desde muy chico diciéndole al padre seguramente, bueno, vas a ser pastor de ovejas. Y mirá que ser pastor de ovejas en ese tiempo no era gran cosa. No. ¿Entendés? No era como el hermano mayor como los hermanos de ellos mayores que estaban en la guerra, que eran militantes, eran como personas vistas de buena reputación. Claro. David era un solo simple pastor de ovejas. Wow. Y hay una pequeña serie que se llama House of David. No voy a decirlo en inglés porque no sé cómo se escribe David. Se dice David en inglés, pero House of David, en la cual en una parte está el hermano mayor de David con él tirando la onda, ¿viste? Mira. Y el hermano queriendo intentar a ver cómo lo tira y no puede hacerlo como lo hace David. David así parece que es una bala. Wow. Y rompe todos los frascos, todo. Un desalmado el tipo. Lo tenía bien preparado. Lo tenía ya. bien preparado. Sí. Y ahora entendemos esto. Que David fue preparado en una sola cosa. Con su palo y con su onda. Con su gomera, iba a decir. Es gomera, pero no gomera. Sí, claro. La gomera ya está así. Claro, pero bueno. Con su onda venció a Goliat. Después, él no tenía ni siquiera espada. Se intentó ponerse la armadura que le dio Saúl, no pudo. Es verdad. O sea, y luego de eso estuvo, en el día 41, estuvo venciendo a Goliat. Y ahí se ganó esa reputación. Después, bueno, se fue porque Saúl lo perseguía y demás. Sí. Historia que ya conocemos. Pero a lo que voy es la reflexión. La preparación. A veces esas tempestades también son preparaciones en nuestra vida. Sí. Son entrenamientos, son formas de guía de Dios para lo que viene. Wow. Y lo que viene por ahí es ayudar a otra persona que ya está en el mismo proceso que vos, o el que ya pasaste, o personas que tienen enfermedades y por gracia de Dios tenés el don de poder hacer milagros y los sanás. Pero todo eso lleva una preparación, lleva un momento de escritura, de leer las escrituras, Claro. de estar con la palabra que es Cristo Jesús, de tener intimidad y adoración con el Padre. Sí. Todo eso está en el desierto, está en la tempestad. El desierto no es solo malo, es malo sí porque duele. Al alma, para el alma es malo. Para nosotros mismos, claro. Para mi yo es malo. ¿Por Claro. qué? Porque ya no estoy siendo yo mismo, sino que Dios me está moldeando. Y el moldear duele. Sí. Y todo esto que estoy hablando, amigo, es un reflejo, pero hermoso de lo que vendrá, que es Jesús en el desierto. Wow, sí. Y esta es la maravilla más gloriosa de todas, porque nos enseña tanto Mateo 4, que me gustaría leerlo. Léelo, amigo. Por favor, sentite en libertad. Que es Mateo 4 del 1, que es conocidísimo, que es la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así es. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, el Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. 40 días, 40 noches en el desierto. Tuvo hambre y en el día cuando llegó esta tempestad, esta tentación, en su día 41 arrancó su ministerio, Jesús. Así es. No es el número, quiero repetir, no es el número, porque a veces nuestra propia tempestad, nuestra propia desierto, puede durar un mes, puede durar un año, depende la Sí, aparte constancia. porque podemos llegar, si alguien entiende que es el número, va a decir, bueno, ya llega el número 41, al día 41. Claro, Che, y sigo entonces, acá, ¿qué pasó? Claro, No, claro, no, no podemos frustrar por eso. La pregunta cada vez que me hago que estoy en el desierto es, o en el inicio, en el medio, casi en el final, donde sea que estés, donde pienses que estés, es ¿dónde estoy posicionado? Claro. Vamos de vuelta a Pedro. Pedro se le dijo que él iba a ser la roca Sí. de la iglesia. Ahora, ¿la roca quién es? Cristo. Si nosotros no estamos fundamentados en la roca que es Cristo, no vamos a saber para qué sirve este proceso. O sea, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de... Vamos de vuelta con el mío. Porque de cuando yo era joven. Si yo no sabía que el proceso ese me llevaba a que el día de mañana mi mamá me pida consejos de partes de las cosas del Señor, jamás iba a entender el proceso. Porque muchas veces en la mitad era, ¿por qué el Señor no entiende? Mirá que he pasado diferentes procesos. Este no es el más fuerte. He pasado otras cosas peores. Pero este es uno en la cual me marcó mucho. Porque hoy lo disfruto de otra manera. Claro. Y te das cuenta cuando llegas al final de ese proceso. Pero el proceso está en que hoy mi mamá, mi hermana, muchas veces el marido de mi mamá, me escuchan en las cosas del Señor. Cada vez que hablamos yo y mi esposa, estamos sentados en la mesa, nos preguntan cosas de la Biblia, nos preguntan cosas de Cristo y nosotros nos sentimos gozosos. Yo me siento gozoso. Sí, obviamente. Porque muchas veces ese mismo tema era de conflicto en la mesa. Wow. ¿Entendés? Y llegamos a la conclusión de que el Señor en esa tempestad, en ese transcurso que por ahí habrá sido de 6, 7 años, porque después me fui de mi casa, porque ya crecí. Pero después de 7 años y sentarme en la mesa de vuelta a comer los domingos o un sábado a la noche en la casa de mi mamá, me doy cuenta de que ellos ahora, en vez de retrucarme, me preguntan. Wow. ¿Entendés? Y vos decís, esta tempestad concluyó. ¿Para qué concluyó? Para que ellos entiendan quién es Cristo. Wow. Entonces, vamos con cualquier otro ejemplo. Falta de perdón, cualquier cosa, la soledad, aún con una enfermedad, con un atado de puchos. Si yo no entiendo que este proceso es para que Cristo crezca, nunca voy a pasar el proceso. Claro. Es más, en 2 Corintios, y acá voy con Pablo, en 2 Corintios 12:7, me gustaría leerlo. Lo voy a leer, amigo. Es lindo mientras vos buscás, amigo, ¿no? El tema del desierto. Porque muchos les rehusan, ¿no? Venimos hablando, ¿no? De ser moldeados, de cómo el Señor trabaja en nosotros, de los procesos y todo este ambiente en el cual nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra alma, como decía Juan, no le gusta, no le agrada. Y es interesante estos puntos, ¿no? Como vos nos remarcaste para refrescar un poco la memoria, ¿no? De cómo comenzamos hasta el punto, ¿no? En el cual nos rendimos completamente a Dios para que Dios nos lleve y nos guíe en el desierto. Y tienen un fin tan espectacular, ¿no? Que yo no te lo quiero robar, quiero que vos lo digas, ¿no? Tienen un fin muy hermoso. Y poder entender, hermano, poder comprender que es necesario pasar esto, ¿no? Que es necesario que
nosotros suframos por una causa mucho más grande. El desierto en nuestras vidas es necesario para crecer en el Señor. Sí, Y no tiene que ser otra cosa. así es. Si no, mira Pablo. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, Así es. un mensajero de Satanás Mm. que me abofeté para que no enaltezca sobremanera. Así es. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor Así es. que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual el amor a Cristo me gozó en las debilidades, en afrentas, En afrentos, ahí. en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Y vos decís, chau, o sea, no encontré con exactitud que ¿Qué es el aguijón? ¿qué es el aguijón? Ujú. Muchos dicen que era algún tipo de enfermedad terminal. Muchos dicen que era más espiritual, Ujú. en cuanto que él se enaltecía en su sabiduría. Sí. Bueno, unos dicen que también era tema de Los temas de su vista, sí, de su también vista. lo he visto. Ujú. Sin embargo, Cristo en su interior le dijo, bástate con mi gracia. Bástate mi gracia en realidad, dice. Ujú. Bástate mi gracia. Y es eso solo. Moisés no sabía hablar, dice. Así es. Sí. Moisés no sabía hablar. Le puso 1000 peros a la zarza que no sé hablar, que yo soy anciano. Y le dijo, bueno, voy a poner a Aarón, tu hermano, para que hable por vos, pero anda. Claro. El punto es que vaya. Lo aceptó y fue. Después, David era un muchacho con 1000 defectos por descubrir, Sí. porque tuvo 1000 defectos. Sí. Pero era un entregado de Dios, y su rendición a Dios lo llevó a que todo Dios se gloríe en pos de David. Y lo mismo de Moisés. Dios se glorió en pos de Moisés, Sí. a favor de Moisés, a Así. favor de David. ¿Dónde está mi corazón en medio de este proceso? Esa Wow. es la pregunta. Porque Dios quiere gloriar al Hijo en pos de nosotros. Claro. Al Hijo, Al hijo. en pos de nosotros. Recuerden que el Hijo está en nosotros. Así es. La religión muchas veces hizo que el desierto sea algo más de aguantar, Claro, de resistir. de resistir, Ujú. para que no se vayan de la congregación y no vayan de vuelta al mundo, Claro. diciendo que al final del desierto había Una recompensa. una recompensa. Sí, 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 es verdad. Y era totalmente mentira. Ujú, sí. Al final del desierto, duele decirlo, pero al final del desierto está mi muerte. Wow. Al final del desierto ya no va a haber algo de mí que ya no va a existir, y va a existir algo de Cristo. Wow. Muero yo para que Cristo sea. Así es. Pablo decía acá recién, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo puse, no hay otra cosa que mirar que esa cruz en nuestra vida. Mediante voy muriendo, sé que estoy viviendo en Cristo Jesús. Así es. Mientras yo muero en los procesos, voy creciendo en Cristo Jesús. Amén. Voy viviendo en Cristo Jesús. Sé que es difícil porque a mí me costó entenderlo por mucho tiempo, Wow. pero los procesos me llevan a mi muerte, Wow. a mi propia muerte. Qué locura. Entonces ya no vivo yo, Más repito, sino que Cristo vive en mí. Amén. Creo que en todos los podcasts lo repito esto, Sí, pero sí, ya no sí, vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por favor, hermanos, sé que es difícil de decir, che, no quiero morir, pero no es literal. Es algo más espiritual. Es como Mati decía fuera de cámara, oh alma mía, alaba a Jehová. ¿Y cómo hago que mi alma alabe a Jehová? Si yo muero, si le digo a mi alma, alabalo, Así es. si yo dejo que mi carne me consuma y mi alma se nutra de la carne, de los deseos de la carne, mi alma va a ser carne. Claro. Pero si yo me nutro de lo que realmente me tengo que nutrir, mi alma va a ser Cristo. Wow. Mi alma va a comer Cristo. Si mi alma come Cristo y come la palabra, la oración
y la devoción al Señor, en cuanto a adoración y intimidad hablamos, lo que va a ser mi alma va a ser Cristo. Amén. Entonces, muero yo para que Cristo sea. Así es. Y es hermoso entender esto, porque ni tanto David ni tanto Moisés tenían el Espíritu Santo que intercedía por ellos. Así es. Hoy ellos tenían la voz exterior, nosotros tenemos la voz interior, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces usemos al Espíritu Santo para que Él nos guíe en estas tempestades. No dependamos de nosotros mismos o de otros humanamente. Dependamos solamente de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Claro, así es. Qué impresionante, porque justo me venía a reflexionar un podcast que vi de los pastores Sebastián Franz, donde hablaba, ¿no? Es un reel en realidad que yo lo compartí en Instagram, a los que nos siguen en Instagram lo habrán visto, que me pareció tan maravilloso como el dio a entender, ¿no? Tocaba, ¿no? Que no culpemos, ¿no?, al otro. En este punto puso como referente al pastor cuando nosotros no crezcamos o por nuestra incapacidad de comprender y todo eso. Porque somos nosotros mismos que debemos, ¿no?, consumir, debemos comer de Cristo. Nosotros debemos hacerlo. Claro. Obviamente el pastor y los que están para edificar están, pero si yo no tengo ese sentir o esa devoción, como vos decías, de querer a Cristo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir teniendo pruebas, ¿no? Vamos a seguir pecando porque los deseos, cuando nos inclinamos más allá, nos van a llevar al pecado, y el pecado es muerte. Claro. Entonces, es importante, hermanos, tomar estos ejemplos que Juan puso con su propia vida y los ejemplos bíblicos, porque necesitamos morir a nosotros mismos. Sí. Y Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo mengüe, ¿no? Mirá Claro. qué gran enseñanza nos dejó, y él se refería a desaparecer en cuanto a público, ¿no? Claro. Es necesario que yo desaparezca para que él sea enaltecido. Y es necesario eso en nuestra vida ahora espiritual. Es necesario que nosotros dejemos de ser para que él sea. Qué loco porque esto es fuera de contexto, ¿no? Ok. Juan el Bautista dijo eso y realmente se habló muy poco de él. Sí, verdad. Sí. Pero la gracia de Dios es maravillosa que nos llevó a esa cruz. Así es, wow. Todo tiene que ver con esa cruz. Y, a ver, tenemos 1000 ejemplos. En cuanto a no contaminarnos de las cosas de este mundo, tenemos prácticamente a Daniel y tenemos a los 3 muchachos que entraron al horno de fuego. O sea, no desistieron de lo que ellos realmente tenían que hacer, que era servir al Señor. Así es. Realmente ellos dijeron, oh alma mía, alaba a Jehová. Wow. No importa la circunstancia. Wow, maravilloso. Pero es necesario también entender desde el inicio, porque a lo que vamos con el tema del desierto en nuestras vidas, o la tempestad, es que desde el día 1 sepamos dónde estamos posicionados. Wow. Es decir, entrar en una tempestad, entrar en un proceso que el Señor me quiere moldear. Ok, voy a dejar que el Señor sea. Amén. Porque si no, esto puede durar años. Sí, así es. Y cada vez es más difícil a veces. Sí. Hay situaciones que el Señor nos pone que cada vez es más difícil de soltar. Falta de perdón. Por eso muchas veces, como te decía, repito, vuelvo con mi bisabuela, esperó hasta el último momento para pedir perdón. Cuando no, tranquilamente podría haberlo hecho antes, pero de corazón lo dijo en su último momento. Pero si nosotros dejamos estar atados a eso, claro, hasta el último momento no lo vamos a dejar. Así es. Entonces tenemos que saber que desde el día 1, ¿dónde estamos posicionados? Wow. En Cristo Jesús. Entonces que Cristo Jesús me molde. Wow. Así es. Si yo trato de que este proceso cigarrillo, sí, lo que sea, en realidad. Sea, sí. Lo hago con mis fuerzas para la mitad del proceso, voy a estar sin fuerzas en mis últimas. Y ahí es donde aparece el Señor por gracia. Así es. Pero no tiene que pasar eso. Si desde el día 1 nosotros sabemos qué es lo que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas, vamos a hacer de edificación para otras personas. Así es. Amén. Porque a veces nos encontramos con personas que pasan exactamente lo mismo. Sí. Aparte, justo me venía a pensar, ¿no? Si nosotros decidimos
pensando en el pueblo de Israel, porque ellos, en teoría, como dijiste, su destino era bastante sencillo, su caminar en el desierto, ¿no? Pero vos fíjate que ellos caminaron con rebeldía y con quejas y con esto y Sí, con aquello. Entonces, entender también que el proceso es necesario y no debo estar, ¿no? Renegando, ¿no? De esto. Es más, creo que lo compartimos, ¿no? En Santiago, perdón, 1 o 2 o 3 dice, ¿no? Alégrense, tomen por sumo sí, gozo sí, cuando sí, pasen sí. por esto, ¿no? Entonces, al poder aceptarlo, es poder aceptarlo. Exactamente. Y bueno, y eso que no nos metimos en profundidad con el pueblo de Israel. Sí. Porque también en el medio de todo ese proceso tenemos hambre. Sí, 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 sí. Bueno, ahí tienen maná. Tienen sed. Tenemos sed, toma agua. Ah, pero no queremos maná, queremos carne. Bueno, tomen carne. Caprichosos. ¿Entendés? El Señor, no era porque el Señor le, le quería dar porque, bueno, su pueblo, sino para que sepan que el Señor sigue siendo el Señor bajo todas circunstancias. Sí, 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 sí. ¿Entendés? El pueblo de Israel en ese entonces estaba súper mega archicaprichoso, como dijiste, Sí, 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 caprichoso. pero porque no podía soltar las costumbres egipcias. Así es. No podían soltar su vida en Egipcio, porque sí, era más sencilla, pero Sí. seguían siendo esclavos. Siguen siendo esclavos. Entonces, si yo soy esclavo, ahí tenemos dos posiciones, o ser esclavo del mundo o ser esclavo de Cristo. Pero eso es para otro tema. Así es. Así que bueno, Juan, la verdad, increíble. Increíble. Me dejaste sin palabras en muchas partes. Pero es importante, ¿no? Como para ya darle el fin al episodio, es importante, como dije hace un ratito, ¿no? Poder aceptar, ¿no? Este proceso, este desierto, esta tempestad, como vos lo llamaste, para que el Señor obre en nosotros, ¿no? Con un fin, obviamente. Y me gustó que lo hayas llevado, ¿no? A lo que Pablo dice, ¿no? Porque últimamente estuve explorando mucho ese versículo y ya no vivo yo, más Cristo es el que vive a través de mí, ¿no? Sí. Poniendo palabras en castellano. Entonces poder entender a lo que se refiere Pablo, ¿no? Y esto creo que el desierto de nuestra vida, además el cómo hago para morir, para que Cristo viva, ¿no? Claro. Así que le dejamos este episodio, hermano, para que puedan estar Sí, por meditando, favor. para que puedan estar yendo a la palabra, o por si hay alguien que esté en medio de un desierto, se sienta así, siendo presionado, procesado, y todo lo que conlleva un proceso, un desierto, que pueda ser de aliento, hermanos, que Dios tiene preparado algo, y es el mismo en nosotros, hermano. No esperemos algo terrenal, no seamos tan superficial. Sí, Vayamos a lo espiritual, a lo profundo, a lo que realmente Dios anhela en nosotros. exactamente. Así que, Juan, muchas gracias, amigo, Gracias, amigo. por participar. No, gracias a vos por invitarme. No, invitarte. Ya no me estás invitando. Ya no te invito. Me estás obligando. Así que bueno, hermano, lo vamos a estar dejando hasta acá y nos vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.